Soy Carlos Ávila, concejal en la actualidad y primer concejal de Nuevos Aires. Mi nombre es Dafne de Francesco Díez y soy la segunda candidata a concejal por Nuevos Aires acá en Tres Arroyos. El alcance es infinito, creo que tiene que tener una carga de buenas intenciones y de voluntades, principalmente por el Ejecutivo, como lo dije en alguna oportunidad, y por algún proyecto que fue rechazado. Las ideas no se matan, se tienen que evaluar y después llevarlas a la práctica si son buenas principalmente para la ciudad y para los vecinos. Tenemos que recordar que nosotros somos representantes de los vecinos y el vecino siempre está adelante de cada situación. Nuestra mirada es mejorarle la calidad de vida de alguna manera, así que el alcance es infinito, uno puede presentar distintas clases de proyectos. Lo que sí uno tiene que tener siempre la mirada puesta, cómo llevar adelante ese proyecto. Casi todo lleva presupuesto. Lo que uno proponga, chico, mediano, grande, siempre lleva una carga presupuestaria. Si vos decís arreglar una calle Baches, sabés que tiene presupuesto. ¿Cómo lo vas a hacer? Eso es lo importante. Y bueno, y de esa manera poder plasmarlo en el presupuesto actual, si no es muy disruptivo y grande, que pueda alterar el presupuesto, y si no estar con esa mirada para el próximo presupuesto. De lo que vos hablés, vuelvo a repetirte, tiene una carga presupuestaria, pero también de lo que uno habla, sabiendo que tiene tasas, hay que tener en cuenta que entre todas las localidades hay 25.000 partidas y la ciudad cabecera tiene 27.000 partidas. Sabiendo, si estás hablando de educación, en una tasa de educación, de salud, de medio ambiente, en fin, de todas las tasas, de ahí vos podés pensar cómo hacer la parte dineraria y llevar adelante ese proyecto. Sí, a su vez en esto que dice Carlos, de entender que el rol del concejal es siempre, como dice él, estar defendiendo y acompañando las propuestas o reclamos de los vecinos, entendiendo claramente que las limitaciones a las que quizás se refiere la pregunta, como que las podríamos dividir como en dos cuestiones, digamos. Por un lado, las cuestiones formales o normativas, digamos, de las facultades y atribuciones que tiene cada uno como concejal, que por supuesto no somos quienes en un consejo deliberante tendremos que después decidir en qué dineros a qué obras, perdón, o a qué proyectos se destinan los dineros o los recursos humanos, pero además de esas limitaciones, también tenemos limitaciones que muchas veces son partidarias o de formas de dinámicas de trabajo que no están reglamentadas o normadas en artículos, pero que son parte también de la diaria muchas veces y que, bueno, son como las dos situaciones a tener en cuenta. Sí, en ese caso, mira, para nosotros que estamos representando a este espacio que se llama Nuevos Aires, es algo que nos resulta totalmente lógico y prácticamente explícito, digamos, en la construcción y en el proceso de trabajo de cualquier concejal. El diálogo, el debate, el consenso tiene que estar siempre, y no necesariamente desde una visión de que tenés que hacerlo por una cuestión de formalidades, sino por una cuestión de que es la manera de enriquecer los proyectos, es la manera de tener la mayor cantidad de voces y de actores involucrados. Cada uno de los concejales que conforman el Consejo Deliberante proviene de diferentes profesiones, espacios y experiencias, y ante cualquier proyecto que se debata siempre lo mejor es tener todas las opiniones y todas las voces. Bien, un ejemplo concreto fue el proyecto integral de manejo de playas. Ahí lo llevamos a las distintas comisiones, fue consensuado y apoyado, bueno, y salió ese proyecto. Vuelvo a repetirte,
lleva un trabajo de comisiones, sea la comisión que sea, obras públicas, medio ambiente, salud, todas las áreas tienen comisiones, tiene una dinámica de por lo menos dos sesiones de comisiones, y después de eso vos lo podés despachar en mayoría, en minoría, y bueno, el día de la sesión es cuando nuevamente vos lo exponés ante el Consejo, y está en la parte de la oposición, acompañarte o no. Normalmente ya tenés una pequeña idea por el transcurso de los debates en las comisiones, cuál va a ser el destino, si bueno o malo. En este caso, en el proyecto integral de playa fueron acompañados por todos los bloques, menos por el Ejecutivo, pero era una herramienta que hacía mucha falta, y también es un hermoso ejercicio de democracia. El diagnóstico que todos podemos hacer de nuestro distrito, ciudad cabecera y las localidades, tiene un montón de necesidades y demandas de parte de la población que los gobiernos no han sabido dar respuestas que perduren en el tiempo y que solucionen de fondo determinadas cuestiones, como pueden ser la ampliación que decíamos, la ampliación de la red de gas, de cloacas, de agua apta para consumo, asfalto, salud, un montón de cuestiones, transporte escolar, un montón de cuestiones. Pero bueno, me parece que la forma de solucionarlas siempre tiene que ser de forma conjunta, con esto que decíamos recién, tipo de tener en cuenta los diferentes actores que están en cada una, que están involucrados. Tienen que estar sentados en una mesa del Ejecutivo, el Legislativo, y laburar de forma conjunta, porque el concejal puede proponer y llevar la voz de los vecinos a las comisiones, a las sesiones, a las reuniones con el Ejecutivo, pero en última instancia es el Ejecutivo el que decide a dónde pone el dinero o los recursos que tiene a su disposición. Entonces, como que me parece que desde ese lugar es fundamental ese laburo conjunto, que no importe si la propuesta o el proyecto viene de un espacio o del otro, pero siempre priorizando esto. No podemos permitir que Entre Desarrollos durante un montón de años sigamos escuchando los mismos reclamos y los mismos pedidos de la gente, porque bueno, nada, no en me este parece. caso, Alejandro, en mi rol como yo estoy como concejal, he propuesto montones de proyectos, no solamente para la ciudad, sino para las localidades, como transporte para nivel terciario, ampliación de la red de gas, en fin, montones de cosas, bomba de ósmosis inversa para Reta, mismo problemas del agua de acá, de la ciudad. Nosotros proponemos y volvemos a lo mismo. Pasa por un montón de análisis en comisiones, y después termina siendo el Ejecutivo el que la lleva adelante o no, ¿no es cierto? Ahí termina nuestro rol, queda en manos del Ejecutivo, la decisión final. Sí, y en esto, perdón, para que también, que me parece importante desde el lugar que hoy me toca como quebrar esta lanza. Para mí una gran falencia que ha tenido el Consejo como institución es que justamente se ha transformado en una institución que muchas veces no está vinculada con lo que le sucede a los vecinos en la calle, desde un lugar comunicacional y desde un lugar de la participación. Hoy en día el Consejo como órgano legislativo tiene un montón de herramientas para acercar a la población, para participar. No es cuestión de crear proyectos mágicos o no inventados, sino de poner en práctica lo que ya existe. Acompañar a los vecinos con la banca ciudadana, con fondo de financiamiento, con presupuesto participativo, con diferentes, con mediación comunitaria, con un montón de espacios que ya están normados, que ya están creados, y que en ese yo creo que es una crítica que la hago siempre desde un lugar ultra constructivo, en el sentido de que el Consejo puede tener una política de acercamiento para con los vecinos, en el sentido de poder instruir y llevar las herramientas para que los vecinos puedan presentar, en que en las comisiones no sean solo los concejales los que presentan proyectos, sino también que los concejales tengan que trabajar sobre proyectos que los vecinos acercaron al Consejo.
Normalmente los proyectos, o una parte de esos proyectos, son inquietudes de los vecinos. No es que uno es un iluminado, bueno, y propone un servicio de combi para nivel terciario para que los chicos de las localidades tengan las mismas posibilidades que los chicos de la ciudad. Escucha ese reclamo frecuentemente, bueno, y presenta un proyecto en el cual no solamente, como te dije en lo anterior, Alejandro, ve el sentido de la necesidad, sino la viabilidad. Y en este caso, con la parte de educación y las 25.000 partidas que tienen las localidades, estaba preparado ese proyecto para 3 combis que iban a ser Orense San Francisco, 3 Arroyos, Canueco San Francisco, 3 Arroyos, Reta, Copetonas, Cascallares, 3 Arroyos. Con el alcance de esas partidas se puede mantener las combis, pagar los sueldos a los choferes y bueno, y darle una igualdad a los chicos de las localidades. Con respecto a infraestructura, vemos también que hay una diferencia bastante notoria entre la ciudad cabecera y las localidades. Estamos viviendo en estos tiempos de elecciones, donde se muestran obras que ha hecho el municipio, llevan alrededor de 80 cuadras de hormigón elaboradas, y si vos decís para las localidades, 0. Y hay 5 localidades que representan el 20% de la población de la ciudad. Entonces, bueno, en eso también trabajamos nosotros. Lo que pasa es que por allá las decisiones son parte del Ejecutivo, ¿no es cierto? Claro, y eso que decís en cuanto a las decisiones, en la mayoría de los casos las reuniones, no solo las comisiones, las reuniones, todos estos encuentros suceden en el Palacio Municipal. No hay un acercamiento con los vecinos, no se hace, son pocas las veces en las que el consejo del municipio se traslada a las localidades para escuchar a los vecinos de todas las localidades. Los temas los debaten entre funcionarios o entre a veces concejales, y la participación de los vecinos, que en un punto representativo democrático, por supuesto que son los concejales quienes los representan, pero tienen que tener la posibilidad de acercarse a una comisión, a una reunión, y de ellos mismos poder defender los proyectos que consideren. Bueno, por un lado, la función o el rol que desempeñan los concejales para con el presupuesto es sumamente importante en el sentido de que, si bien en definitiva es un presupuesto que después va a ejecutar justamente el Departamento Ejecutivo o el Intendente junto a sus funcionarios, es una construcción que se tiene que dar de manera conjunta. Más allá de que después esto, en lo legal, digamos, sea el Ejecutivo quien lo ponga en práctica, pero son los concejales, estamos diciendo, los que están junto a los vecinos, los que los representan, los que defienden sus intereses y sus derechos en la mayoría de las situaciones, y son ellos quienes después tienen que también ser escuchados y tomados en cuenta para que cuando se designan partidas o recursos para cada área, cuando vos sabés que salud precisa mayores recursos, o educación, o el área que sea, o seguridad, o el área que sea, es en esa discusión las localidades, bueno, ellos lo han presentado, cuando pedís mayor presupuesto para las localidades, sale desde un vínculo directo con los vecinos, y el momento de plasmar eso es cada año al finalizar, cuando se empieza a redactar el presupuesto del año siguiente. Tiene una dinámica bastante particular. Normalmente se toma como parámetro la inflación anual, y en base a eso se calcula el aumento de tasas. Bueno, nosotros, al menos en el año pasado, tuvimos una fuerte tarea de análisis con todos los bloques. Se llegó a un número en consenso que no es poca cosa. Pudimos compartir ese número entre todos los bloques y ese fue el que se lleva adelante. También ahí vemos una falencia bastante grande que viene arrastrando del gobierno anterior, del vecinalismo, y el primer año de Unión por la Patria, es que el municipio más o menos está bastante bien, o con un déficit muy chico en todas las áreas, menos en el área de salud. Es reiterativo que el presupuesto que se destina para salud
siempre está muy por debajo de lo que se termina gastando, ¿no es cierto? Que un 3% en el presupuesto global de todas las áreas municipales esté por debajo es una cosa, pero en la parte de salud es normal que eso llegue al 40% y supere ese rol, así que eso seguramente lo vamos a tratar de corregir desde nuestro bloque. Impulsamos alguna idea que no tuvo consenso, aumentar la tasa de salud para tratar que tenga mayor recurso esa área y no hacer así un presupuesto tan desequilibrado. Bueno, seguramente este año ya va a tener más experiencia el Ejecutivo y plantearemos nuevamente el porqué digamos, esa falla en esa área. El resto de los presupuestos, localidades y demás, terminan, vuelvo a repetirte, o nivelados o cercanos de un déficit normal. No así ocurre en salud, así que es un tema que lo hemos planteado y que lo vamos a seguir planteando, bueno, nada, para tratar de que sea prolijo y realizable. Sí, y si me permitís un comentario al respecto de la finalización de la pregunta o del ítem, me parece que es un claro ejemplo de hasta dónde estamos interpelados en algún punto con las viejas mañas de la política que se menciona una agenda partidaria o una agenda personal de un concejal. No tenemos que perder nunca de vista que los concejales o los candidatos sí son de partidos políticos, pero los concejales que asumen son concejales de todo el distrito. Y nunca puedes tener una agenda personal o partidaria que vaya, ni siquiera te digo por sobre, o sea, ni siquiera en paralelo de la que tenés que tener como concejal. Porque cuando sos concejal representás a todo el distrito, a quienes te votan, a quienes no te votan, a quienes te acompañan y a quienes no te acompañan. De eso se trata la democracia y me parece que está bueno también como poner el punto en eso en el que siempre la agenda del concejal es para el tresarroyense, es para lo que tiene que trabajar y esas cuestiones personales o partidarias son aparte, me parece, desde ese lugar. Bien, bueno, hay primero el diagnóstico, ¿no es cierto?, que es muy importante. Desde hace tiempo nosotros, desde nuestro bloque, en el caso mío, he impulsado proyectos sobre la modernización de muchos sistemas, de muchas partes del sistema de salud. Renovar el parque automotor, las ambulancias, la mayoría de ellas tienen una gran cantidad de años, sería un paso muy importante. La parte informática también tiene que ser muy importante. El servicio que se brinda a los CAPS, principalmente a las localidades, porque por allá las especialidades son un faltante. Sabemos que la medicina es muy problemática, conseguir profesionales es todo un tema, pero hay faltantes de especialidades en las localidades y algunas de ellas discontinuadas, llamemos, no sé, fonoaudiología, por decir alguna cosa. Es un tema a resolver, que lo tenemos que resolver entre todos. Todos somos responsables, no solamente el Ejecutivo, sino también nosotros, de entrar en bolsas de trabajo donde sea, y buscar alternativas para que los médicos busquen nuestras localidades. Ejemplo, eh, Claromecó tiene en el barrio una casita para los médicos. Bueno, ya es un atractivo para un profesional porque no va a tener que sacar parte de su sueldo en un alquiler. Bueno, cosas así hay que pensarlas y de alguna manera tratar de tener una mayor cantidad de profesionales para que esos baches, suponete por allá los fines de semana de Claromecó tiene que ir la doctora de San Francisco, o mismo el doctor que está en Claromecó va a Orense o va a Reta. La falta de recursos humanos no es para echarle la culpa al Ejecutivo, sino es algo que tenemos que tratar de solucionar entre todos. Mira, para mí es un tema
bien delicado el de la educación, porque podemos tener un montón de propuestas o un montón de ideas o un montón de sueños para que sucedan para con los estudiantes en Tres Arroyos, pero la realidad es que hoy ni siquiera está garantizado el acceso de los estudiantes al secundario. En el caso específico del transporte escolar, hay más de 400 chicos que dependen del transporte escolar para poder acceder a sus escuelas, y hoy de los, creo que son 40 más o menos recorridos que hay, creo que 10 u 11 se están cumpliendo. Eso deja un porcentaje altísimo de chicos que ni siquiera hoy están pudiendo llegar a la escuela. Imagínate que hay chicos que eligen una modalidad agraria, por ejemplo, para estudiar y para formarse, que les va a permitir salir después a un mundo laboral específico que les guste y para el que sean capacitados. Y hoy ni siquiera están pudiendo tener esa especificidad que eligieron tener. Me parece que en este tema, al menos por mi persona, me interpela un montón y me preocupa un montón que propuestas grandes podemos, o sueños grandes podemos tener todos, y los tenemos todos claramente respecto a la educación, pero para mí hoy como gente que está en Tres Arroyos y que queremos trabajar para Tres Arroyos, desde el Consejo existe una comisión de Fondo de Financiamiento Educativo, que es la que le da seguimiento a los recursos que recibe el Estado municipal. Son más de 1.000 millones de pesos que a día de hoy, estando en agosto, ha recibido el municipio, y es ahí a donde podemos de manera prácticamente urgente poner el foco. Las propuestas, los proyectos, como Carlos decía Sí, también hoy en el dentro de la... 2023 es parte de lo que contesté en la Claro, anterior pregunta. sí. Presenté un proyecto de combi para las localidades. Bueno, eso estaba basado también porque es dinero, porque es presupuesto, de qué manera, ¿no es cierto? Bueno, vuelvo a repetir, entre todas las localidades, 25.000 partidas, tiene una tasa de educación y tranquilamente podrían llevar adelante la parte económica de ese proyecto. Y bueno, y le daría a los chicos de las localidades, en este caso, las mismas herramientas, pensando siempre que la educación no hay que tomarla como algo económico, ¿no es cierto? Tranquilamente se podría subsanar. Está presentado, bueno, en algún momento el Ejecutivo lo evaluará si está dentro de sus prioridades o no. Por el momento no ha sido su prioridad. Sí, sí, en ese sentido es clave que no se pierda el foco para mí de los distintos niveles de acción que hay. O sea, no podemos proyectar o soñar con cuestiones tan grandilocuentes, que suena ridículo que sean grandilocuentes. O sea, hoy en día estamos ni siquiera pudiendo asegurarle a que todos los chicos puedan ir a las escuelas. Es sumamente grave para mí, estamos hablando de un distrito que tampoco es que nos separan miles de millones de kilómetros entre una localidad y la ciudad cabecera o cada una de las escuelas. Entonces, para mí, que cuando llueve, que cuando no se licita a tiempo un servicio, que cuando distintas cuestiones que son meramente burocráticas intervengan en el acceso de los chicos a la educación, me parece algo que no podemos perder el foco, porque es lo que nos compete para y por Tres Arroyos. Hoy eso está al alcance de nuestras manos, está al alcance del intendente, está al alcance de los concejales, y se tiene que hacer algo al respecto, sí o sí. En el 2023, no, 2025, este año presentamos en el mes, o presenté en el mes de enero, la posibilidad de instalar acá en Tres Arroyos un departamento de la Policía Federal. Creemos que es una herramienta fundamental. Estamos atravesados por dos rutas nacionales. No somos ajenos a la problemática o a la media problemática nacional, provincial y demás. Eso se aprobó, lo aprobó el Consejo y se mandó a Seguridad, que lo evaluará y verá si es posible que Tres Arroyos tenga una unidad DOF. Lo otro que podemos hacer nosotros como concejales es impulsar proyectos para modernizar el sistema con mayor cantidad de cámaras, con mayor tecnología. En alguna oportunidad hablábamos de poner domos reductores o persuasivos de velocidad en la ruta, en fin. Elementos para hacer, no metiéndonos en la parte operativa,
tenemos como concejales. Es más, el Ejecutivo presentó un proyecto de cámaras y mejores unidades funcionales de monitoreo y bueno, acompañamos por supuesto. Nuestro rol también es ser responsable en ese sentido y acompañar las cosas buenas que proponga el Ejecutivo. Bueno, varias cosas para tener en cuenta. Presentamos también nosotros un proyecto de remodelación integral de la colonia de vacaciones Félix Larsen, que hace años dejó de tener su rol social que tendría que tener, ¿no es cierto? Nosotros creemos que el municipio tiene que tener la posibilidad de hacer planes de vivienda. ¿De qué manera te lo planteo a esto, Alejandro? Hoy cuenta con una hormigonera municipal. Nosotros también presentamos un proyecto para que la bloquera esté en el mismo lugar donde está la hormigonera, que se utilice el cemento a granel, que sale el 50% más barato que el cemento en bolsa, pero también por una cuestión de operatividad. Todos los áridos, llámese piedra o arena, están concentrados en ese lugar. De esa manera vos podés hacer los bloques, abaratar mucho el valor de la construcción, podés hacer las plataformas con hormigón y si te animás y hay personal capacitado, también podés hacer casas estructurales, ¿no es cierto?, con molduras y hacerlas en hormigón. Eso está al alcance del municipio. En el proyecto primario de la hormigonera, Alejandro tenía todas las hormigoneras, principalmente las modernas, tienen mediciones de metros. Bueno, la idea del proyecto primario era que con la diferencia entre el hormigón comercial y el que lo ahorraba el municipio, que ahorraba un 40%, era para volcar a viviendas sociales. Ese era el fin del proyecto. Según la cantidad de metros, era la cantidad de casas que vos podías hacer. Hacía 10.000 metros cúbicos, te alcanzaban para 5 casas, para 7, para 10, para 12, pero el hecho era hacer economía y que esa economía sea para los hogares más vulnerables. Hay formas, vuelvo a repetirte, para hacer, no todos los años tenés que hacer 100 casas, puede hacer 10, 15, 20, y también en eso la mirada tiene que ser mucho más abarcativa. Siempre hay que pensar que es 3 arroyos y las localidades, ¿no es cierto? Entonces, toda esta cantidad de obras tienen que estar pensadas como infraestructura para la ciudad y para las localidades. Hay localidades donde asfalto o cordón cuneta no llegan hace 20 o 30 años. Así que nuestra mirada, y siempre lo pedimos, es que sea mucho más integral, que la ciudad necesita, por supuesto, de mucha obra, pero también las localidades, a partir de que los habitantes, los contribuyentes, pagan parte de esas obras, bueno, llevarlo también esa misma modalidad a las localidades. También sabemos que, como está armada hoy la hormigonera, es difícil salir a las localidades porque cuenta con 2 camiones mixer y bueno, es muy poco para semejantes distancias, ¿no? Lo ideal serían 3 o 4 camiones, un camión o 2 más, pero bueno, son de las cosas que hay que ir mirando, planificando. Por sobre todas las cosas, lo que vemos nosotros es un rol grande de improvisación y poca planificación, y lo que es infraestructura tiene que tener mucho de planificación. Primero y principal, en la segmentación de realidades económicas de cada familia están las posibilidades. Una salida práctica son los oficios, muy faltante en la recorrida nuestra por el parque industrial. Es normal que
falten gente que sepa conocimientos básicos, manejo de un torno, soldaduras especiales y demás. La apicultura con una pequeña inversión te permite vos empezar un camino de una pequeña pyme. Después con lo referido al campo, la tecnología, hoy toda la herramienta de campo necesita un conocimiento muy especial que hace 20 años atrás no lo tenía, ¿no es cierto? Todas las herramientas, llámese fumigadores, cosechadoras, tractores, son computarizados, tenés que tener una base mínima de conocimiento y llegar a eso también sería un aporte muy, muy importante porque le das al joven que quiere empezar su vida laboral un plus. Con respecto habla de los caminos y de las escuelas rurales. Las escuelas rurales. Sí, bueno, ahí cruzamos con otra pregunta. Falta mucho transporte, por sobre todas las cosas. Hay un buen trabajo de la red vial y del personal de la red vial en el mantenimiento, pero en la parte educativa hay una falta de hace años de transporte y de conectividad por sobre todas las cosas. Yo digo que al que vive en situaciones más desfavorables encima lo castigamos con más problemáticas, ¿no es cierto? Así que proveerle un sistema de transporte a los chicos que viven en zonas rurales sería un paso gigantesco hacia la igualdad. Principalmente eso, tener un norte, un plan estratégico de desarrollo. Vemos que urbanísticamente se han desarrollado montones de loteos y lugares. Creo que eso tiene que estar muy, muy bien pensado, el municipio tiene que estar muy presente. Nosotros vemos, si la fotografía es de hoy, vemos que tenemos una problemática enorme con el agua desde los meses de noviembre a marzo inclusive. Sin embargo, hay nuevos loteos y demás y no se incorporan pozos o soluciones a esa problemática. Bueno, ese es uno de los ejes. Con respecto al medio ambiente, hay que prestarle mucha atención, pero muchísima atención. Fui invitado la semana pasada por la Universidad de Mar del Plata a este congreso tan interesante donde había representaciones de todos los países latinoamericanos, 2 exponentes de Japón, y donde muestra la problemática desde la ciencia, ¿no es cierto? Si bien han mejorado exponencialmente los sistemas de radarizaciones y te dan tiempo para los eventos climáticos graves, los eventos siguen siguiendo, porque nosotros seguimos haciendo las cosas de las peores maneras, con las peores prácticas, y eso se va acrecentando. Algunas cosas que decían con respecto a lo que se ha mejorado con respecto a meteorología, lo que antes tardaba 20 días, en 3 días, hoy, rebobino, lo que hoy se tarda 3 días en tener una precisión del 90%, bueno, en la actualidad se va a 20 días, ¿no es cierto? ¿Qué implica eso? Que en zonas de huracanes y zonas de catástrofes grandes se puede desalojar y bueno, y evita muchas pérdidas humanas. Pero la problemática está, hay que tenerla muy en cuenta. Nosotros no tenemos que perder de vista, y hablando ya sí de nuestro partido, que tenemos 80 kilómetros de playa, que la erosión costera es una problemática mundial, están atravesado todo el mundo. Y a nosotros nos compete, en un mapa calórico que mostraron, nuestro lugar, principalmente la provincia de Buenos Aires, de la que más temperatura tiene el mar, por ende más se va hacia el continente. Nosotros, en nuestro caso, hemos presentado un montón de proyectos que
que no han sido tenidos en cuenta, eso sí, también tenemos que decirlo. Teníamos con un monitoreo con el CONICET del 18-19 y 19-23, y en mi modesta opinión tiene que ser de por vida, porque es un sistema muy frágil, y desde diciembre el Ejecutivo no firmó más ese convenio con el CONICET, que nos permitía monitorear en las 4 estaciones la realidad de nuestras costas, ¿no es cierto? Eso, en un presupuesto como el actual, que alrededor de los 50.000 millones de pesos, tiene un costo anual de $1.600 en todo concepto. La gente de CONICET venía en sus vehículos, hacía el monitoreo, te daba los informes, te daba prácticas laborales no perjudiciales. Bueno, eso es un problema grave que lo tenemos que solucionar entre todos. En algún momento el Ejecutivo tendrá que entender que los puestos políticos están de paso y la problemática queda. Entonces, es algo a resolver. Es una problemática que va a seguir, Alejandro, no es que vino momentáneamente y esto va a pasar. Están en algunos lugares los primeros migrantes ambientales. Hay islas en algunos lugares que ya tienen que empezar a ser desalojadas porque, bueno, el calentamiento global, los deshielos y demás han aumentado el nivel del mar y se están perdiendo esos lugares. Así que nosotros, que todavía estamos en una etapa incipiente, no tenemos que perder el rol y el cuidado de la arena. La arena en otros lugares es un bien no preciado, súper preciado. Nosotros que lo tenemos que tratar de preservar, principalmente con buenas prácticas. Y esas buenas prácticas te los dan las personas que saben, en este caso los profesionales del CONICET. Yo siempre digo que en el caso de nuestras playas, los delegados pueden tener buenas intenciones laborales, pero por ahí malas praxis, ¿no es cierto? Entonces, acompañado de la visión de la gente del CONICET, la posibilidad de error la achicás mucho, y bueno, yo creo que eso es para tener en cuenta. Sí, 100%. Desde el grupo que conformamos acá en Nuevos Aires, definitivamente es una batalla que estamos totalmente dispuestos a dar y a seguir insistiendo con que la participación ciudadana es la clave de absolutamente cualquier proyecto colectivo. Dentro de nuestro equipo tenemos a Alan Llanos, que hace un tiempo ya nos contó de una experiencia que había visto que funcionaba en otro municipio, que lo que plantea es las mesas barriales. Bueno, y él automáticamente nos contó el proyecto, nos lo compartió con la idea de poder mejorarlo y adaptarlo, obviamente, a la realidad de Tres Arroyos, a las situaciones y a los actores sociales que tenemos acá en Tres Arroyos, y que nosotros a su vez queremos potenciar y darle esa voz propia, que básicamente consiste en conformar estas mesas barriales específicamente en no solo la ciudad cabecera, sino también en las localidades, que se reúnan de manera periódica, en la que puedan participar tanto concejales como funcionarios de diferentes áreas, dependiendo de la temática o la temática que se trate en el día o por la que fue convocada, y que se pueda como dar esta cotidianidad y este trabajo en conjunto del vecino, de la junta vecinal como espacio plural, digamos, o de un vecino particular, de los funcionarios, de los concejales, de quienes estén representando los distintos espacios, desde una cuestión de que tenemos que lograr acercar de una vez por todas esas cuestiones. No pueden estar los políticos, entre muchas comillas, por un lado y los vecinos con sus reclamos y con sus propuestas por el otro. Y la manera, nos parece que a nosotros, además que la venimos, bueno, ahí medio modificando y poniéndole las cosas que a nosotros nos parece que están buenas y que suman, tiene que ver con que los funcionarios tengan también el compromiso preestablecido por calendario de reunirse con los vecinos, de estar con ellos, de ver sus realidades. Porque en algunos momentos suena como que hablan desde Rivadavia 1 y las cosas pasan a 60 kilómetros, a 70 en una localidad o a 40 cuadras en un barrio. Y la manera que para nosotros
encontramos y nos parece sumamente valiosa y sumamente, ¿cómo decir?, enriquecedora para todos, es esto, es el decir, es la convivencia, es el espacio plural, es el espacio compartido, donde todos tengamos la posibilidad de expresar como vecinos, como representantes, como funcionarios, como lo que sean las propuestas, y que los sí o los no se los den en la cara, digamos, tipo que el vecino pueda decir cuáles son sus propuestas o sus reclamos y que el funcionario, si no está dentro de algo que sí se pueda realizar o no, se lo pueda decir directamente a la persona y la persona no tenga que estar esperando una respuesta de mesa de entrada o un mail o un correo o algo que es sumamente burocrático y hace que los tiempos no sean acorde a lo que la gente necesita. Eso nos parece fundamental y claramente el rol en esas mesas de los concejales va a ser justamente como de mediador en algún punto, en el sentido de lo que el vecino quizás desconozca de cómo funciona o de qué herramientas puede usar para reclamar, y que el funcionario a veces no esté o eligiendo o no eligiendo compartir determinada información con el vecino. Ese va a ser el rol clave del concejal, de decir, estamos acompañando al vecino en esta propuesta o en este reclamo, y a su vez es totalmente necesario porque después va a ser quien ese proyecto se logre llevar a una comisión. Cuando esté en comisión va a ser el concejal quien va a tener que seguir el tratamiento de ese proyecto, más allá de que claramente se pueda volver a citar a los vecinos, pero desde ese lado es una propuesta y un proyecto que nos tiene súper contentos y que, nada, lo estamos ahí enriqueciendo para que tenga que ver con lo que sucede en Tres Arroyos, si bien la idea es de otro municipio, pero la verdad que las ideas buenas hay que tomarlas y adaptarlas, por supuesto, a la realidad acá de Tres Arroyos.